Nos encomendamos, Señor, a tu gracia y misericordia para que nos alumbres el entendimiento y nos guíes en esta oportunidad a conocer más acerca de tu salvación. Salvación que proviene de ti, de la cual nosotros nos beneficiamos y queremos erradicar todo tipo de interpretación privada, Amén. todo tipo de idea equivocada que tenemos acerca de ti, de quién eres, de qué pides, qué ofreces. Por eso queremos ser enseñados a través del testimonio que tú has dejado en las Sagradas Escrituras, Padre. Eh, por favor, guíanos en esta oportunidad, que este encuentro pueda ser de beneficio para nuestras vidas y podamos conocerte aún más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos y amigos, semanas atrás hemos comenzado a considerar juntos las doctrinas de la salvación de Dios para el hombre. Hacemos énfasis en eso porque la salvación proviene de Dios. Tenemos la tendencia a las personas a confundirnos y querer hacernos partícipe en la salvación de Dios. Un porcentaje de Dios, un porcentaje del hombre. No es correcto. En la Escritura se revela que la salvación es íntegra de Dios y el hombre se beneficia de ella. Por ende, quien dispone cómo será salvo el hombre es Dios y no el ser humano. Todo lo que encontramos respecto de la salvación es para recibir y aceptar en confianza y gratitud, mas no tenemos permiso para modificar doctrinas, hacer a un lado, quitar, adulterar. No está permitido. No conduce a terreno certero, sino más bien a confusión e incertidumbre. No está en nuestro derecho quitar alguna de estas doctrinas porque suenen polémicas al oído del hombre. Dios no lo permite. Y en el temor del Señor nosotros queremos ser fieles a lo que Dios dice en su palabra, la cual le dejó a sus siervos, los apóstoles y profetas, y tenemos la garantía que es palabra de Dios. No hay confusión en ello. Semanas atrás hemos considerado que la salvación comenzó en una eternidad pasada. Dios soberanamente predestinó, seleccionó, marcó a los escogidos para salvación, a los vasos de misericordia, y lo hizo en base a la justicia. No hay injusticia en la elección de Dios. Sabemos que aquellos que fueron elegidos no tienen mérito alguno para ser elegidos, pues ni siquiera habían nacido para que ya se hubiese cumplido el propósito de Dios, quien llama. Que hemos visto también acerca de el llamado al arrepentimiento de parte de Dios. Dios llama a los escogidos al arrepentimiento, a que dejen su manera de pensar y su manera de actuar y se vuelvan a Dios, a pensar como Dios les dice que deben de pensar, a actuar como Dios les indica, poniendo oído atento a la voz de Dios, volverse a Dios. Un giro de 180 grados, estar de acuerdo con Dios como Dios nos diagnostica en un estado de pecado. Hemos visto también en encuentros anteriores acerca del bautismo en Cristo, de esta unión con el Señor, representada por el bautismo en aguas. Nos sumergimos en aguas y nos levantamos de la misma representando nuestra unión con Cristo en su obra redentora en la cruz, siendo muerto, sepultado y resucitado al tercer día. El discípulo lo que hace es mediante la inmersión en aguas representa que está muerto a su pecado, da testimonio de ello y que ahora está vivo para Dios, vivo a la santidad y a la obediencia a la voz divina. Vimos también que ¿qué ofrece Dios en esta salvación? El perdón de los pecados. Ofrenda gratuita. Un perdón no como el del ser humano, te perdono y te lo hago ver la semana que viene tu error. El perdón de Dios es perfecto, pues echa nuestra iniquidad a lo profundo del mar y no vuelve a su memoria. El perdón es dado únicamente en el nombre de Jesucristo y fuera del nombre de Jesucristo no hay perdón. Y vimos en el último encuentro de la semana pasada la propiciación de los pecados. ¿Qué significa esa palabra que no es tan cotidiana para nosotros? Propiciación, expiación. Jesucristo es el Cordero de Dios que ofrendó su vida, derramó su sangre
para apaciguar la justa y santa ira de Dios por la transgresión a su ley. Todo ser humano que no ha confiado en Cristo y Cristo no se convierte en la propiciación de su estado de pecado, va a tener que él pagar con su propia vida por la ira que Dios demanda a la desobediencia. Es por eso que ninguna religión, ninguna buena acción o buena obra nos puede salvar, pues no hay buena obra que propicie la ira de Dios, solamente el derramar de sangre inocente. ¿Y qué sangre es esa? La del Cordero de Dios. Esto es lo que hemos cubierto en los últimos encuentros. Hoy queremos incorporar una nueva doctrina del plan de salvación de Dios para el hombre. Y para ello vamos a volver nuestros pasos al libro de Romanos. Hemos considerado algunos versículos de Romanos en estas semanas. Vamos a estar en el capítulo 3, de manera ágil vamos a leer Romanos 3, versículos 21 al 26. El apóstol Pablo nos declara: 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nuestra intención en esta oportunidad es concentrarnos en una sola palabra que se encuentra en el versículo 24. Una palabra, la cual es la palabra redención. Redención, liberación. La definición de esta palabra es un poco más sencilla que algunas de las anteriores que hemos cubierto. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redimir? Bueno, es el pago de un precio necesario para comprar a alguien. Comprar los derechos de propiedad de un individuo. En este caso, el pago que Dios realizó a través de la sangre de Jesucristo para comprar a hombres y mujeres esclavos. ¿De qué? Del pecado. El pago, pero no con monedas de oro o con acciones en la bolsa de valores. No con bienes materiales. Pago con la vida de Jesús para una compra, para poseer los derechos de propiedad de seres humanos, porque los seres humanos le pertenecen al pecado. Y el pecado está relacionado con el diablo. Siempre decimos lo mismo. Definiciones sencillas, ágiles. Hay que exhibir pruebas de dichas definiciones, ¿verdad? Porque alguien podría refutar: yo no soy esclavo del pecado. Yo no soy esclavo, no tengo cadenas. Yo soy libre. Hago lo que deseo. Eso es sinónimo de libertad. Para ello, vamos a considerar las palabras de los apóstoles y las palabras que también encontramos en el Antiguo Testamento, apoyándonos en la experiencia de los hijos de Israel. Si ustedes lo recuerdan, los hijos de Israel estuvieron en cautiverio a merced de Faraón y el imperio egipcio por más de 4 siglos. Por más de 4 siglos padecieron a modo de esclavos en tierras de Egipto. La nación crecía en número, pero no podía liberarse a sí misma de la esclavitud, del yugo de Faraón, el rey de los egipcios. ¿Qué sucedió? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios del universo, visitó el clamor de sus hijos y con poder salvador se manifestó, endureciendo el corazón de Faraón, pero al final de las plagas
realizando la redención y salvación. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, vayamos a él, al capítulo 12, vamos a encontrar la última de las plagas que padece Egipto, la plaga que sirvió de liberación para Israel. Vamos al capítulo 12 de Éxodo. Adelantémonos al versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Quizás aquellos que estén familiarizados con las escrituras recuerden que el ángel del Señor pasó por la tierra de Egipto matando a todo primogénito. Esta era la última de las plagas por el endurecimiento de Faraón no queriendo liberar a la nación de Jehová. Pero Dios mandó el sacrificio de corderos, el derramar de sangre inocente como protección sobre los hogares de los hijos de Israel. Protección de la muerte que estaba pasando por tierras de Egipto. Pero ¿qué más destaca aquí Moisés? Como liberación. Y libró nuestras casas. Este derramar de sangre de estos corderos representaba la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud egipcia. Y es así que esto se convirtió en celebración solemne. Todo judío digno debe de celebrar la Pascua que Dios estableció como mandato perpetuo. Comprendido esto, adelantémonos a las páginas del Nuevo Testamento, a los días del Señor Jesús. El Señor Jesús va a tener un encuentro con prójimos judíos y va a ser sorprendente para ellos las palabras que Jesús tiene para decirles. Vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Leemos a partir del versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este evangelio, en el evangelio que testifica Juan, en dos oportunidades, se nos da referencia de al menos dos grupos de personas que tenían apariencia de seguidores de Jesús, pero eran más bien simpatizantes. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 6. Jesús, quien conoce y escudriña mente y corazón, sabía que tenía gran cúmulo de seguidores que no eran discípulos de él. Y le dejaron a su debido tiempo. Aquí Jesús utiliza una expresión condicional. Da la sensación que estos judíos creyeron en Jesús. Pero alguien puede creer en que Jesús habla verdad, pero no ser discípulo de Jesús. Hay una diferencia entre creer que Jesús habla verdad
y confiarle la vida a Jesús y convertirse en aprendiz de Jesús. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El versículo 33 es la respuesta de los judíos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es interesante que estos amigos judíos obviaron los 4 siglos que estuvieron cautivos a merced de Egipto. También obviaron el cautiverio amado del imperio babilónico. Aparentemente tenían un poco de amnesia de las esclavitudes físicas que padecieron. Pero vamos a omitir la esclavitud física de Israel. Ellos tenían confianza, los judíos, por descender de sangre de Abraham, de ser libres para Dios, ¿verdad? Y es lo que muchos de nuestros amigos y nosotros mismos podemos considerar: no somos esclavos, pues tenemos la libertad de entrar, salir, comprar, vender, formar familias, desarrollarnos, viajar. Somos libres. Los judíos se crean libres, nosotros nos creemos libres. Pero ¿de qué clase de cárcel o esclavitud está hablando Jesús? ¿Qué tipo de libertad es la que apunta Jesús? Esa es la clave para entender esta doctrina. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús no está hablando de libertad física o esclavitud física, Jesús está hablando de la libertad o esclavitud espiritual. Todo aquel, entiéndase, todo y cada uno de que hace practica el pecado, esclavo es del pecado. Notemos que Jesús utiliza una expresión que Juan destaca en más de una oportunidad en su evangelio: de cierto os digo. Amén, amén en el original. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a pronunciar posterior a esas 2 palabras es irrefutable. El énfasis por la reiteración manifiesta que va a declarar una verdad que no puede ser refutada. De cierto os digo. 2 puntos. Y lo que viene es intachable e irrefutable. ¿Qué viene después de esa declaración, Jesús? Del amén, amén. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Qué paradoja. Los judíos, y sobre todo cuanto mayor presencia y mayor renombre tenía el varón judío, tenía en su posesión, en su administración, personas a modo de esclavos. Esto, aunque nos suena a nosotros un poco difícil de recibir en el año 2020, hace 2 milenios era normal en el Imperio Romano y en la nación de Israel la compra, la adquisición de esclavos para tareas de servicio en el hogar. Las familias judías tenían, según su potencia, privilegio y poder, tenía determinada cantidad de esclavos que compraban de los mercados. Por ende, lo que Jesús les está diciendo es una imagen demasiado fuerte para ellos. Ellos conocían qué significaba ser esclavo, significaba no tener derecho alguno, pertenecerle a otro. Los derechos de propiedad de un esclavo le pertenecían a su amo. El esclavo no era dueño de sí mismo, no era dueño de su voluntad ni de su accionar. Accionaba en base a la voluntad del amo. Jesús le está diciendo: ustedes no hacen lo que quieren, hay algo que los gobierna. La expresión es muy fuerte. Y pasemos a nuestros días. En el año o en la generación donde se nos enseña, desde los más pequeños hasta los grandes, hacé
lo que sentís. Si lo deseás, hacelo. Sé libre. Eres hombre y quieres unirte con un hombre, sé libre. No te reprimas. Eres mujer, quieres unirte con una mujer, sé libre. No importa qué decidas hacer o qué decidas hacer, mientras te haga bien y te haga feliz, hacelo. Eso es señal de libertad. Esa libertad es un engaño. No es libertad. Esa es la referencia de la esclavitud espiritual, donde el pecado está gobernando al ser humano, al punto de que el ser humano ya no puede discernir el bien del mal. Esta enseñanza del sistema mundo lo único que hace, ata a la perdición a hombres y mujeres, grandes y pequeños sin excepciones. La supuesta libertad de hacer lo que quieras es obedecer al pecado, obedecer a Satanás y perecer para siempre. Esa expresión cubierta como engaño, envuelta en un paquete de hacer lo que sientas, lo que te haga bien, tiene un fin de destrucción, que es lo que no se nos cuenta en el sistema mundo, que una vez que como de esa mentira, me destruyo. Jesús le está diciendo a los judíos, ustedes son esclavos, no hacen lo que quieren. Y no solo a ellos, a nosotros nos está diciendo, ustedes no hacen lo que quieren. ¿Cómo? Si yo compro, vendo, hago lo que quiero, sí. No, no. Hay una fuerza mayor en tus miembros. El pecado. ¿Cómo? Sí, es lo que se nos enseña en las Escrituras. Vayamos a la carta de Tito. Tito capítulo 3, no importa en qué familia hayas nacido, no importa en qué región, no importa la cantidad de recursos que poseas o la belleza física, no importa qué edad tengas, hay una realidad en el ser humano. El pecado es una realidad en los miembros del hombre, es una fuerza superior que nos induce a hacer lo que no queremos. Tito 3 dice el apóstol, incluido él. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo, apóstol de Jesús incluido. Nosotros también éramos. Pablo aquí está presentando el tiempo previo a la salvación, por eso habla en pasado. Pero ¿qué queremos destacar? El ser humano que es esclavo de concupiscencias, de malos deseos. El pecado es un amo del ser humano. Es un amo que lo lleva a hacer el mal, lo lleva a desear inmoralmente a la mujer o al hombre que no le pertenece, lo lleva a aborrecer y a odiar a su prójimo, a guardarle rencor, lo lleva a la práctica tangible de malos hechos o a la realización en la mente. Para Dios es exactamente lo mismo. Nadie está exento porque alguien dice, yo no engaño ni agredo, no lo harás físicamente, pero lo haces aquí, en tus pensamientos. Y para Dios es igual de grave. El pecado es un amo, es aquel que posee los derechos de autoridad, de propiedad de los hombres y mujeres, de los judíos a los cuales le habla Jesús, y de nosotros los gentiles. Somos esclavos de concupiscencias. Pablo llega a decir en el libro de Romanos, algunos de ustedes quizás lo recuerden, en el capítulo 7, adelantémonos hasta el versículo 14. Mire la descripción de sí mismo de Pablo, para que cobremos fuerza de la condición penosa de la esclavitud del pecado. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, eso hago. Pablo, pero estás mal de la cabeza, alguien podría decirle. No, no estás mal de la cabeza. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que ¿qué? El pecado que mora o habita en mí. Pablo referencia al pecado como un ser superior en fortaleza que Pablo mismo. Si es que estamos comprendiendo lo que Pablo está describiendo.
Pablo declara que hay una fuerza en su interior superior a él mismo, y es el pecado. Pablo dice, quiero hacer el bien, no puedo, porque hay algo más fuerte que yo que me hace hacer el mal, el pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es el punto neurálgico al cual llegamos todos. Todos junto a Pablo llegamos al punto de miserable de mí. Es verdad lo que Dios dice. Si somos sinceros los que estamos escuchando, todos y cada uno hemos experimentado algún tipo de pecado en nuestra vida, porque el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Pablo, me siento unido a vos, soy miserable, hago lo que no quiero, el mal me gobierna. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la pregunta que me debo hacer. Entiendo que soy un esclavo. No me puedo liberar a mí mismo porque es una fuerza superior. ¿Quién me puede salvar? ¿Quién me puede redimir? ¿Cómo se efectúa la salvación? ¿Y quién la va a llevar adelante? Volvamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Leemos nuevamente versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora estamos incluidos nosotros junto con estos prójimos judíos. Estamos en bancarrota, estamos en una condición destituidos de toda gloria. ¿No hay esperanza? Bueno, continuemos la lectura. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una única, perdón, y sola salvación posible. Hay una única y sola liberación y redención posible. Es a través del Hijo Jesucristo. Sola y únicamente Jesucristo nos puede liberar de la esclavitud y del yugo del pecado. No existe religión, no existe buena acción, no existe institución de ninguna índole que nos pueda liberar de la esclavitud del pecado, solamente el Hijo. Jesús dice en esta mañana, en el versículo 33 del Evangelio de Juan, si el Hijo, sentencia condicional, os libertare, seréis realmente libres. La palabra verdaderamente significa realmente libre. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Qué quiso decirle a los judíos y no a nosotros? Que la libertad que ellos profesaban no era real, era ficticia. Tenían una libertad terrenal a término, libertad para comprar, para vender, para festejar, pero no es una libertad real, pues no perdura por la eternidad, tiene un fin de lago de fuego y padecimiento. Esa expresión que se nos declara en las manifestaciones en nuestra nación, en las avenidas principales, las manifestaciones de la libertad de hacer lo que quiero, no es real, en base a lo que Jesús, quien es Dios, dice. Es una sensación de hacer lo que quiero, pero es otro el que está haciendo.
El pecado, el cual me está gobernando y me está llevando y me está guiando a hacer lo que a Dios desagrada y me está conduciendo al lago de fuego eterno. Solamente voy a ser realmente libre si Jesús me libera. La sentencia que Jesús le acaba de proclamar a los judíos es absolutamente crítica, ha apuntado a lo más profundo de su ser, pero olvidemos un poco los días de los judíos que escucharon a Jesús. Mirémonos a nosotros. ¿Soy libre en base a lo que Jesús está enseñando? ¿Realmente soy libre? Viví toda mi vida creyéndome libre, haciendo, disfrutando, viviendo para mí. ¿Realmente fui libre? ¿O fui un esclavo del pecado? Jesús hoy me está diciendo y me está llamando de que solamente Él puede liberarme y hacerme realmente libre. Libre del pecado, libre para Dios. La pregunta es, ¿cómo este Jesús, cómo este varón nazareno va a hacerme libre? ¿Qué clase de poder tiene para 2000 años después que pasaron sus días, me libere? Hoy estamos en el año 2020, estamos en Occidente, al sur del continente americano. ¿Qué tiene que ver este varón judío con nosotros? ¿Cómo nos puede liberar este Jesús? Sería una pregunta válida de alguien que no conozca de Jesús si la emite. ¿Cómo se efectúa la liberación de parte de Jesús? Primera de Pedro, capítulo 1. Leamos a partir del versículo 17. El apóstol Pedro dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, vivan en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, comprendiendo, entendiendo que fuisteis rescatados, entiéndase, liberados, redimidos, sabiendo que fuiste rescatados, liberados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y en mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Volvamos al versículo 18. Comprendan, sepan que fueron liberados, redimidos. ¿De qué? De vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir, la manera de vivir, esa supuesta manera de vivir de hago lo que quiero, es vana, es vacía. De esa manera de vivir que me esclaviza el pecado, fui rescatado, fui redimido, fui liberado. ¿Cómo? No con cosas corruptibles. Alguien puede entender por corruptible un pedazo de madera, una piedra o cualquier elemento poco útil. Pero Pedro no considera corruptible a elementos poco útiles. ¿Saben qué utiliza Pedro como algo corruptible? El oro y la plata, por lo cual los seres humanos estamos dispuestos a dar parte de nuestros cuerpos igual, porque es un bien preciado. El oro y la plata me mueve a mí a hacer todo lo que hago. ¿Para qué? Para alcanzar lo que quiero. Éxito, conquista, riquezas, fama, comodidad. El ser humano, inducido por el mal, considera el oro y la plata como el fin y la consagración. Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, eso es corruptible. Su beneficio no es total. El oro y la plata no tienen un beneficio total y eterno. Es corruptible, va a perecer. Ustedes fueron rescatados de la esclavitud por algo más precioso que el oro y la plata. Por algo mucho más divino que el oro y la plata. ¿Qué, Pedro? ¿Qué es con lo que fuimos rescatados? ¿Más divino que el oro y la plata? ¿Todos los palacios? ¿Qué será? ¿Qué será? Miren, la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Si no es el cordero inmaculado de Dios, no te liberás de ninguna manera del pecado. No te alcanza la plata, no te alcanzan las acciones en la bolsa de valores, no te alcanza la inteligencia, ni siquiera que hagas buenas obras. O la sangre de Jesús te libera o no te liberás del pecado. Este varón nazareno, hijo de Dios, tiene el poder 2000 años después que partió de la tierra para liberarte hoy mismo de tu esclavitud del pecado. Es su sangre inmaculada la que libera. Esa sangre ofrendada en la cruz del Calvario sigue con poder vigente liberador. El libertador es Jesucristo, pues Él es el Mesías, Él es el Cristo, y fuera de Él no hay liberación, fuera de Él no hay salvación posible. La vida que se me ofrece en el mundo es vana y me esclaviza. ¿Puedo ser libre? No con recursos, sino con la sangre de Cristo. Es así que en la adoración celestial, ¿qué vamos a adorar? Los escogidos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, liberado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cántico al Cordero de adoración manifiesta que su sangre fue la redención, la liberación. Si no es la sangre de Cristo, no sos redimido, no sos liberado. Solamente en Cristo, solamente en Él, como lo pronuncia el cántico. Sin Cristo, sin el derramar de su sangre, no hay liberación. Y el ser humano, aunque no lo sepa, se encuentra encadenado, se encuentra en prisiones, como a modo de esclavo, se encuentra con sus derechos en posesión de otro. Los derechos de propiedad de la vida de aquel que no cree en Jesús están a merced del pecado, a merced de Satanás. Es el pecado, el diablo, quien posee los derechos de propiedad del individuo. No te perteneces a vos mismo si no estás en Cristo. Solamente Cristo puede comprar los derechos de propiedad del individuo para Dios a través de su sangre. Ningún otro valor va a comprar el alma de un individuo. Ni plata, ni buenas acciones, ni religión, ni institución, ni ninguna filosofía o pensamiento que se les ocurra va a comprar el alma de un individuo, pues el único precio aceptable es la sangre del Cordero. Es por eso que Jesús en su aldea, en su región, declaró en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año favorable, agradable del Señor. El Espíritu de Jehová está sobre Jesucristo para dar libertad, libertad espiritual. Es lo que se está ofreciendo hoy a través de las buenas noticias del Evangelio. Es lo que estamos proclamando hoy en esta misma oportunidad.
Hay libertad en Cristo y fuera de Cristo hay esclavitud eterna. Hay vida eterna en Cristo y fuera de Cristo hay condenación eterna. La gran incógnita, la gran pregunta que nos debemos hacer los seres humanos todos, no es dónde vamos a vivir, no es qué trabajo vamos a tener. La gran pregunta ¿es Cristo nuestro Señor y Salvador o no? Esa es la diferencia. Esa es la única y gran diferencia. Hemos anunciado que el ser humano todo se encuentra en esclavitud de pecado, heredada de nuestros padres originales, Adán y Eva, experimentada de manera real en nuestros miembros, como una fuerza superior. Como una fuerza superior. Esclavitud de pecado de la cual el ser humano no se puede liberar a sí mismo. Esclavitud que puede únicamente ser redimida, liberada, mediante el pago de la sangre inocente derramada de Jesucristo, el Cordero de Dios. Es por eso que nosotros alentamos a todo amigo o amiga que nos escuche a que en esta misma ocasión se arrepienta de su condición y se vuelva a Dios creyendo en Jesucristo. Porque solamente Jesucristo puede liberarlo. Y no deje para mañana, porque el mañana no es del hombre. Pues pronto pasamos y volamos, y esta pandemia nos ha demostrado que cualquier pequeño virus que ande en la vuelta termina nuestros días y tendremos que ir a pagar con nuestra propia alma al Dios justo y santo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación a través de la sangre de Jesucristo. Amigos y hermanos, si hemos comprendido hasta aquí, no hemos cubierto todas las doctrinas aún. De las que hemos cubierto, fuimos predestinados en Él, amado. En Cristo hemos sido predestinados. Somos inmersos, bautizados, ¿en quién? En Cristo únicamente. Recibimos el perdón de los pecados en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es quien la propiciación de los pecados, quien apacigua la ira de Dios. Jesucristo quien es el liberador, el libertador, el Mesías que nos redime de la esclavitud del pecado. ¿Qué vas a intentar hacer fuera de Jesucristo para salvarte? No pierdas más el tiempo, no malgastes tus recursos ni tu vida. Corre a Jesucristo, corre hacia Jesucristo. Es el único nombre dado a todos los hombres y mujeres en quien hay salvación. Padre, te damos la gloria a ti. Bendito sea tu nombre. Alabamos tu santo nombre por Jesucristo, nuestro Cordero amado, inmolado, sacrificado por nosotros. No lo merecíamos, no te merecemos, Señor, pero así te agradó. Por amor te sacrificaste a ti mismo y nosotros hoy en humildad nos prostramos sobre nuestros rostros y reconocemos que éramos esclavos del pecado, el pecado nos gobernaba, Señor, y sin tu sangre no podríamos ser libres. Gracias por tu sangre derramada, Señor. Gracias por tu salvación, ofrendada, sin merecimiento alguno. Gracias, Señor, por habernos venido a rescatar. Gracias, Señor, te damos toda la gloria a ti y te suplicamos en esta oportunidad, Señor, que abras el entendimiento de aquellas personas que puedan estar escuchando para que ellos también vengan a salvación y escapen del lazo en el que se encuentran cautivos a merced de Satanás y del pecado, Señor. En el nombre de Jesús, manifiéstate con poder, guiando al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús, a las personas de todas las regiones, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y nos gozamos en esta salvación eterna, garantizada. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador. Amén.